de oro, quizás de oro del que, según cuenta la tradición, fue excrementado por el lobo. Cierto es, y no me duelen prendas en decirlo, que a raíz de esa emisión, algunos conocidos me han transportado a su lista de los no gratos. Anónimos mensajes y algunos ligeramente enmascarados se han hecho cargo del amplio abanico de insultos que conforman su máster en cobardía. No es motivo para presumir, sino todo lo contrario, porque el fin último es precisamente trazar nuevas líneas de combate o trincheras y silas de la cordialidad, por extraño que pueda parecer. Quizás sea el motivo por el que en algunas referencias dadas en el programa anterior omití algún nombre propio, nombres de quienes, a pesar de haberles dado un zasca poco plural y escorado hacia mi opinión particular, siguen gozando de mi respeto en otras vertientes de la vida. Insisto, en otras vertientes de la vida. Mis batallas y guerras las entablo como buenamente sé o quiero, y no estoy por la labor de escuchar por parte de los que se pueden sentir atacados estrategias de cómo debo hacer o decir lo que pienso. Que no me caso con nadie es más que evidente, aunque posiblemente no sea la mejor de las estrategias. Hoy retomamos la senda que nos corresponde, el camino que se espera de un programa como este, de un programa de misterio en el que los protagonistas vuelven a ser los temas y no tanto las personas, y en el que las polémicas residen en los contenidos y no en los contadores o cuentistas. Nuestro ángulo 13 de esta noche nos lleva por diferentes escenarios, todos ellos vestidos de insólito. A lo largo de la historia se han ido sucediendo personajes que por su obra, muchas veces discreta, han despertado el interés de la sociedad en la que les tocó vivir. Guerreros, sabios, magos, científicos, pensadores, místicos, hombres y mujeres que de algún modo influenciaron con sus capacidades o sapiencia. En Canarias, y más concretamente en el municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife, nació a principios del siglo XX una de estas personas, una mujer envuelta en un halo de misticismo, auténtica santidad para muchos. Antonia Tejera Reyes, conocida como la Iluminada de Candelaria, ocupará parte de nuestro tiempo de radio. Conoceremos algo de su vida y algunas porciones de su humilde e interesante obra. Además, vamos a charlar con Alfonso Trinidad, director de la Feria Magic Internacional y director del programa audiovisual La fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. La llaman iluminada porque ella además ayudaba en catequesis en la basílica, y tú sabes que la basílica la llevan los padres dominicos, ¿no? Y en esto el cura tuvo que salir a no sé qué, y le dice a Antonia pues que siga dando la catequesis y tal. Cuando el cura llega, escucha. ¿Sí? Estamos hablando que doña Antonia era una mujer sencilla, humilde, con un nivel cultural, imagínense, ¿no? Muy bajo, de familia trabajadora y pobre, ¿no? El cura oye y ve cómo está dando esas clases a los niños, ¿no? E incluso ve como que hay una especie de aura
Y de ahí nace el nombre, el cura le llama la Iluminada. Hemos escuchado un audio perteneciente a la fonoteca del programa Clave 7 del 13 de julio de 2013. Tejera Reyes, conocida como la Iluminada de Candelaria, vivió rodeada de continuos episodios de mediumnidad y supuestos poderes curativos que nunca la alejaron de su propia naturaleza piadosa y compasiva. Vamos a situar esta historia en tiempo y forma. ¿Quién fue la Iluminada de Candelaria? Fue una medium excepcional, nacida en Candelaria el 9 de febrero de 1908, que empezó a deslumbrar allá por 1920. Nació en una humilde casa de la Villa Mariana de Candelaria. Su padre y uno de sus hermanos emigraron a tierras americanas, concretamente hasta la isla de Cuba, y su madre se quedó en Tenerife intentando sacar adelante a Antonia y al resto de sus hermanos, que por cierto, uno de ellos llegó a convertirse incluso en alcalde del municipio de Candelaria. Desde muy pequeña comenzaron a manifestarse unos fenómenos paranormales que llegarían a ser notorios y conocidos en la isla de Tenerife y también en el resto del archipiélago canario. Antonia entraba en trance. Su cara se transformaba hasta quedar prácticamente irreconocible, a la vez que su voz también se transformaba. Allí iban a peregrinar mucha gente de todas clases sociales de la isla, con sus enfermos a cuestas. También acudían los curiosos y los periodistas. Ella tenía un mensaje. Durante toda su vida transmitía un mensaje. El gran amor que sentía por Jesús de Nazaret y por el Padre Celestial, a quien pedía por sus enfermos, y al parecer esto los curaba. Hablaba por ella divinidades que hacían llamar hermanos de buena voluntad, se hacían llamar así, con experiencias de muchos siglos. Jesucristo, la Virgen de Candelaria, hablaba a través de ella, Juana de Arco y Antonio de Padua, entre otros, pero estos eran quizás los más importantes. También decía que contactaba con diversas entidades que se hacían llamar hermanos de buena voluntad, con experiencia de muchos siglos. Y esa gente mayor te explica que cuando la escuchaban, es decir, ella hablaba de una manera cuando estaba normal, ¿no? Pues terca, imagínate, de pueblo y tal, y cuando ella se dormía, como dicen allí, la voz le cambiaba, el tono, la forma de hablar. Dice que era una cosa que te dejaba en un relax. Ella no se provocaba el trance, sino que, como ella bien explica, yo no quiero dormirme. Ojo, si no es que ella busque eso, yo no quiero esto. Dice, hago lo posible por evitarlo, pero viene la sombra, me envuelve. No puedo luchar contra eso, se me cierran los párpados y ya no me acuerdo de nada más. Otras veces llegan dos sombras que se disputan mi cuerpo. Una debe ser mala, comenta ella. Me hace sufrir. Ellas luchan entre sí y siempre vence la buena, como ahora. Hemos escuchado un audio perteneciente a la fonoteca del programa Clave 7 del 13 de julio de 2013. La pregunta sería si Antonia Tejera recordaba todo lo que ocurría mientras estaba en trance. Entraba en trance con cierta frecuencia y nunca recordaba nada de lo que había hablado. No recordaba incluso cuando hablaba su propio espíritu, al que ella denominaba astral. Tal es así que decía que nuestros espíritus podían llevar una vida de trabajo paralelo o asistir a academias espirituales sin que nuestro cuerpo incluso se enterase, lo supiese. Durante sus trances, Antonia Tejera realizaba predicciones relacionadas con la Iglesia Católica y recomendaciones para la gente humilde y sencilla. De entre esas predicciones, yo destacaría algunas cuando decía que habría mujeres sacerdotes en el futuro en la Iglesia,
que el fin del celibato se haría presente, al igual que la sencillez ornamental de la curia. Bueno, eso es lo que ella predecía y que todavía no se ha cumplido. De cualquier modo, pues quizás llegue el día en que podamos ver a una iglesia mucho más sobria, a una iglesia católica, se entiende. También adelantó que la Iglesia Católica reconocería la reencarnación. Entre sus parlamentos desaconsejaba enramar las tumbas o encender velas en honor a los difuntos e incluso vestirse de luto. Digamos que eran algunas visiones bastante transgresoras referidas a la Iglesia, curiosamente. Hasta el lugar acudían miles de personas a contemplarlas mientras estaba en trance. La gente acudía en masa, especialmente, sobre todo al principio, cuando se manifestó por primera vez, las primeras veces, este tipo de contacto mediúnico. Cuando estos poderes explosionaron de forma espectacular, hay que decirlo, acudían cientos de personas a verla, a contactar con ella, con la iluminada de Candelaria. Bueno, es que si aquellos acontecimientos ocurrieran ahora, con total seguridad serían de interés para los medios de comunicación de todo el mundo. Después, con la dictadura del señor bajito del bigotillo y la voz aflautada, el dictador Franco, su vida se tornó discreta. Pero siempre estaba recibiendo gente en su casa que acudía pues por enfermedades, angustias, a pedir consejo porque tenían ansiedad, depresión, algún problema personal. La gente salía de su casa restablecida de ánimo, totalmente cambiada. Nunca tuvo ninguna propiedad, ni trabajo, ni siquiera seguridad social, ni pensión, pero nunca le faltó el pan de cada día. Incluso repartía y jamás fue denunciada ni sufrió ningún tipo de alteración o desorden social. Era una mujer sencilla que lo poquito que tenía, fruto en gran parte de la caridad, también lo repartía. El principal legado que dejó Antonia Tejera fue su amor al prójimo, su sencillez, sus consejos, sus orientaciones. Yo diría que fue una mujer adelantada a su época, que hablaba del espíritu que cada uno posee. Antonia se casó con Carl Edward Johansson, uno de sus pacientes, con quien tuvo 2 hijas. Vivió de manera austera y humilde hasta su fallecimiento el 15 de agosto de 1983. El 15 de agosto. Ahí queda eso, es el día de la festividad de la Virgen de Candelaria, que tantas conversaciones místicas tuvo con ella. Una vida interesante, la de esta mujer, la iluminada de Candelaria, que ese es el nombre con el que se la conoce. Y la imagen es una persona realmente desconocida para la mayoría de los tinerfeños y por extensión evidentemente para la mayoría de la población general. Antonia Tejera Reyes vivió humildemente en una localidad que actualmente atrae a miles y miles de personas, siempre lo ha hecho porque es la localidad donde está la Basílica de Candelaria, patrona de las Islas Canarias, y es una imagen muy muy venerada de la que un día vamos a hablar, porque la Virgen de Candelaria, su basílica y todo el entorno de ese templo tiene relación con claves ocultas, con misterios, desde pues la incógnita de alguna manera histórica referida a los guanches, a cómo se encontraron, según cuentan, con la imagen de la Virgen de las Candelas en el mar, hasta las claves ocultas con simbología masónica que incluso invade, y lo digo así, invade el altar de esa propia basílica y otros puntos del interior y del exterior. Candelaria tiene para un programa, así es que en alguna ocasión hablaremos de las claves incógnitas, los misterios de la Villa Mariana, de la Villa de Candelaria. Nosotros vamos a continuar con este tiempo de Radio Ángulo 13, se nos va echando poco a poco los minutos encima y nosotros queremos navegar a través de ellos. Tenemos un programa con más contenidos.
como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no? El Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 2208 knots. Takeoff, el mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. La ciencia oculta, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13. La puerta que se abre al otro lado. A nuestro invitado desde siempre le ha perseguido el número 33, esa intrigante pareja de 3. Personalmente, no sé hasta qué punto este superfluo dato puede haber condicionado su vida, pero sin duda es algo que conoce perfectamente y que cabalísticamente tiene mucho significado. Alfonso Trinidad apareció en este mundo 33 días antes de que terminara el año 1971. Y cumplió los 9, sumando 3 veces 3, el día 333 del año 1980, justo a 33 días del final de ese año bisiesto, un año 9, 3 veces 3. Cumplió los 30 en 2001, un año 3. Y cumplió 33 el día 333 del 2004, sí, un año bisiesto, 6, 2 veces 3, justo a 33 días de terminar ese año. Y sí, todo es casualidad, pero decidió jugar a buscar y por el camino se encontró haciendo encuestas, produciendo programas para Comradio y Onda Rambla. Ejerció de redactor en la revista Saber Más, dirigió Espejo Turbulento en Radio Now y presentó en 25 Televisión Tarda Oberta. Ha escrito para revistas, pero hay que decirlo, poquito, pero lo justo. De colaborador ha estado en un montón de televisiones, como Telecinco, Canal 9 o Televisión Española. En radio yo no sabría contar el número de medios en los que ha estado haciendo colaboraciones, en los que ha colaborado y sigue colaborando. Conferenciante y ávido conocedor del marketing editorial, ha pasado por la comunicación en cooperación internacional y ha dirigido una organización internacional de ayuda al tercer sector. Fundador de Ediciones Oblicuas y director de la prestigiosa Feria Magic Internacional desde hace unos pocos años, hay que decirlo, dando un necesario giro al que podemos considerar el mayor encuentro de estas temáticas en toda Europa. Dirige y presenta el programa de televisión digital La Prueba, punto de inflexión necesario y que marca de alguna manera el nuevo concepto de divulgación de los temas fronterizos. Con Alfonso Trinidad he podido charlar hace tan solo un par de días, justo en el momento en el que, hay que decirlo, está necesitado de más horas al día para afrontar la segunda temporada de su programa de televisión y la próxima edición de Maggi. Presumo de ser su amigo desde hace al menos década y media más o menos,
Y si algo sé de Alfonso Trinidad es que no juega a la ambigüedad y las palabras las utiliza para hablar claro y contundente. Ahora que arranca la segunda temporada de tu programa televisivo, La Prueba del Misterio, ¿qué nos tienes preparado para esta nueva entrega? Pues Juanca, la verdad es que la intención es agradar lo máximo posible al público y divertirme, sinceramente. Voy a hacer algo que me apetece mucho, que es buscar misterios, pero sobre todo historias de vida, ¿no? Cosas que suceden cerca de donde podría vivir cualquiera, ¿no? En este caso, pues nos toca, o me toca alrededor de la zona donde yo vivo, pero de todos esos lugares donde he viajado, como puede ser Costa Rica, como puede ser México, como puede ser Portugal, bueno, un montón de sitios fantásticos, ¿no? Y luego historias de gente que, como te decía, está a nuestro alrededor, ¿no? Gente que piensa que el mundo puede ser mejor y que pone lo mejor de sí mismo para tratar de hacerlo, ¿no? Ya sea con disciplinas de terapias mal llamadas alternativas, ¿no? O de crecimiento personal, desarrollo espiritual, mancias, bueno, lo que siempre he abordado, ¿no? Yo siempre he defendido que todo aquello que se escapa al conocimiento ortodoxo hoy en día tiene que tener cabida en un mismo espacio, ¿no? Yo creo que es hora de empezar a reconocer que muchas cosas que hoy tratamos en el misterio no se habrían tratado o no se podrían tratar si no sabemos, si no entendemos, si no tenemos un cierto conocimiento de algunas mancias, de algunas tradiciones antiguas, del tarot, de la astrología, de cuestiones que escapan al conocimiento. Una cosa es que te las puedas creer o no, pero no vas a entender muchas cosas que suceden en los fenómenos anómalos si no conocemos, si no entendemos un poco toda esa parte también del ser humano, ¿no? Toda esa parte de creencia, toda esa parte, llamémosle, espiritual. Y ya digo, independientemente o no de lo que nos lo creamos, ¿no? Es decir, a mí me parece una falta de respeto aquella gente que se lo quita de encima directamente sin ni siquiera tratar de entenderlo un poco, ¿no? Culturalmente, yo creo que temas como el tarot o la astrología, por ejemplo, por poner dos ejemplos, es algo que es muy bonito de entender, es muy bonito de aprender, y que gracias a eso podríamos entender muchas otras cosas que quizá nos dejamos en el tintero. Así que vamos a tratar de acercarnos a esos misterios habituales que a mí tanto me gustan. Vamos a salir mucho más a la calle, vamos a salir mucho más a los lugares y a tratar de acercarle al espectador pues todos esos misterios que algunos de ellos pues quedarán desvelados, porque no nos duelen prendas el reconocer que hay cosas que ya tienen explicación. Pero sobre todo nos vamos a acercar, como te decía, a historias fantásticas como por ejemplo lugares donde vinieron los nazis en España, en Cataluña, para refugiarse después de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos del escondrijo, del lugar secreto donde Juan Domingo Perón, que se quedó en ese exilio en España. Hablaremos, por ejemplo, haremos rutas por cementerios absolutamente increíbles, por lugares abandonados donde se supone que suceden cuestiones, o visitaremos lugares mágicos e increíbles como la Boca do Inferno en Portugal, que tiene una historia relacionada con Aleister Crowley, por ejemplo, y con Fernando Pessoa, que lo tocamos en el primer programa, que es fantástica. Interesante crisol temático el que nos propones, de la prensa escrita y la radio al formato vídeo. Cuéntame, Alfonso, en pleno siglo XXI, ¿hay que ver para creer? Pues, hombre, ver para creer, pues sí. Al final ten en cuenta que cada momento histórico ha tenido su medio de comunicación, ¿no? Quizás si hubo un momento que los diarios era la forma principal de acercarse a la información, enseguida la radio ocupó un puesto primordial. Luego volvieron a ser los diarios, creo yo, a mi modo de ver, al menos en el siglo XX, los que generaban más seriedad. Y bueno, cuando apareció la televisión fue un boom similar al que ahora está viviendo el mundo de la comunicación desde hace ya unos años, con el tema no solo de las redes sociales, sino de las plataformas de vídeo que están al alcance de cualquiera, ¿no?
Lo de siempre, es una gran ventaja porque te permite acceder con total libertad al conocimiento, pero es un gran inconveniente porque también te impide de alguna forma separar aquello que está bien currado, que está bien trabajado y que realmente viene de alguien que ha estudiado y que ha analizado las cosas, de alguien que no tiene ni pajolera idea y que simplemente se ha dedicado a copiar las cosas de los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero sí que es verdad que a mí me apetecía mucho probar ese formato. Lo he trabajado en otros ámbitos, en el mundo de la tele, en el mundo en este caso de YouTube, pero quería buscar hacer algo parecido a lo que hacíamos en la radio trasladado a un medio como era una plataforma de Internet. No, vamos a seguir en ello, y seguramente va a evolucionar todo eso a unas plataformas muy multidisciplinares, ¿no? Donde se mezclan todos los conceptos y donde aquel que quiere escuchar escucha, aquel que quiere ver ve y aquel que quiere leer pueda leer. Yo creo que va a haber unos cambios en los próximos 4 o 5 años absolutamente increíbles, donde lamentablemente creo que el papel, en este caso las revistas, que no los libros, ojo, las revistas van a tender a desaparecer. Ojalá me equivoque, pero si quieres hablamos dentro de 5 años y posiblemente no quede ninguna revista del sector. Ojalá me equivoque, pero es posible que sea así. Un duro panorama el que nos pintas para el sector de las revistas temáticas en este campo del misterio. Cuéntame, ¿prima el soporte mediático o la autenticidad de cómo y quién lo cuenta pues sigue prevaleciendo? Pues mira, fíjate que sí y no, el soporte mediático es muy importante, pero quien lo cuenta también, pero fíjate, no porque quien lo cuente tenga más credibilidad, sino porque quien lo cuente caiga mejor o peor, pero eso siempre ha pasado. Es decir, alguien que es simpático y aunque diga auténticas barbaridades, pues te lo vas a creer. Hoy en día el fenómeno youtuber, por ejemplo, está muy presente en el mundo del misterio. Hay gente que comunica, permíteme la expresión, como el culo, pero sin embargo cae bien. Comunica como el culo y encima lo que dice es una auténtica falacia y sin embargo cae bien y sin embargo consigue suscriptores, ¿no? Aquí sí que hay una cuestión a reflexionar, ¿no?, en el entorno del misterio, y es que la mayoría de divulgadores, sobre todo en el ámbito del YouTube, que están con cientos de miles de suscriptores, la mayoría de ellos no son investigadores o divulgadores serios. Es decir, se han apuntado al carro de una serie de temas que venden mucho, que no son serios, que no están fundamentados, que no están confirmados y que no están ni siquiera investigados por ellos, en la gran mayoría de casos, ¿no? Es importante analizarlo, por qué este tipo de gente está teniendo el éxito tan increíble que están teniendo, y aquellos que investigan seriamente y que tratan de divulgar seriamente prácticamente no llegan a pocos miles de seguidores, ¿no? Al final la gente, y yo lamentablemente sí que aquí le echo la culpa a la gente, por un lado porque prefiere la espectacularidad y prefiere los fuegos artificiales a la seriedad, pero por otro lado el mea culpa de los divulgadores, que quizás no sabemos llegar a ese tipo de público, que aquella información que sí que es apasionante porque sigue habiendo misterios, no somos capaces de hacerlas llegar a ese nuevo público de la manera que exige ese nuevo público. Y ahí tenemos un tema pendiente. Yo no sé si es que nos estamos haciendo mayores, los que estamos en el mundo de la divulgación, y aquellos que vienen jóvenes, quizás le tendríamos que pasar la batuta. Hay gente que viene muy fuerte y quizás le tocará a ellos pelearse ese tema, ¿no? Como por ejemplo gente como Jesús Ortega, Lourdes Gómez, o aquí en Cataluña Marriera, David Aliaga, etcétera, etcétera, que se están encontrando con eso, ¿no? Entonces quizás ya el relevo les toca a ellos y tratar de luchar por eso. Personalmente creo que la criba hay que hacerla entre veteranos o viejos, como tú dices, entre muchos jóvenes que llegan con un concepto desvirtuado de lo que es y debe ser la divulgación. El cambio generacional se produce de forma natural y yo creo que nunca debe ser excluyente. Bueno, me conoces y sabes que siempre voy a pedirte que te mojes, porque sé que además no te importa hacerlo, así es que te lo pregunto, ¿qué opinión tienes sobre la polémica suscitada por las diferentes entrevistas publicadas y directamente relacionadas con este conocidísimo expediente Vallecas, que ha hecho protagonistas a muchos, pero últimamente a 2 grandes divulgadores? Bueno, esta pregunta tiene amigo Juanca. Yo no sé si te acuerdas, me hiciste una entrevista para Ángulo 13 hace
Yo creo que, no sé, más de 10 años seguro. Yo creo que era sobre el año 2005, 2004, 2003, ni idea, ya no me acuerdo. Y me preguntabas por un caso similar para mí, que es el caso de Belmez. La respuesta que te di a mucha gente le pareció indigna, ¿no? Yo te decía, y no me duelen prendas volver a decirlo, que Belmez era como un urinario público en el que mucha gente había cagado y había meado, y que tú después trataras de buscar allí algo. Pues obviamente en un sitio así difícilmente ibas a encontrar algo claro. En Vallecas pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que la polémica ha surgido pues por ese programa especial de Cuarto Milenio, donde se cogían declaraciones de una de las hijas, de las hermanas, y luego el amigo David Cuevas pues publicaba en Crónica, en El Mundo, las declaraciones de dos de los hermanos, que precisamente lo que decían es que creían que no había sucedido nada paranormal y que estaban de alguna forma incitados por la madre y por todo por toda la situación que se dio en aquellos momentos. A mí hay cosas que me preocupan. Más allá del caso Vallecas, que yo creo que está todo analizado, todo investigado y que es difícil encontrar algún resquicio, es de aquellos fenómenos, aquellos casos en los que ha sucedido algo extraño, que posiblemente se ha dado algún tipo de fenomenología, pero que esa fenomenología posiblemente se ha dado precisamente por la alteración y por el estrés y por el condicionamiento que los protagonistas a posteriori han tenido, ¿no? Eso la parapsicología lo estudia bien. Luego vendrá la gente que te diga que no, que eso no existe, ¿no? Pero bueno, yo no lo he investigado, solo estoy dando una opinión de lo que podría haber sucedido. Me da la sensación de que ha debido de pasar algo más cuando tantos testigos afirman de que cosas extrañas han podido suceder. De hecho, yo a veces, el tema de que sean verdad los fenómenos o no, a veces no es lo importante. Pero bueno, la cuestión son las formas, ¿no? Aquí estamos en otro tipo de debate, en el debate de la investigación periodística y la divulgación. ¿Qué ha hecho David Cuevas en este caso? Divulgar una exclusiva que tenía sobre unas declaraciones de unos hermanos. Y eso ha sentado mal. Y ha sentado mal porque quizás se ha limitado a dar la opinión que estos hermanos daban en su momento. Bueno, yo no sé si es deber o no del periodista, esto ya sería un debate a tener en cuenta, si esa entrevista se tenía que haber completado con una historia más amplia, ¿no? O hacerla en otro medio que permitiera analizar el caso desde otra perspectiva. Pero bueno, eso ya sería una investigación periodística. Entonces estamos hablando de qué es lo válido en el mundo de la divulgación. Tienes que ser siempre una investigación rigurosa, para eso están los investigadores. Un periodista, lamentablemente, difícilmente puede hacer una investigación en profundidad, más allá que la recopilación de información y de testimonios. Más allá de eso no puede hacer nada. No puede decidir si un fenómeno que se está dando en una casa es susceptible de ser paranormal o puede ser explicado por la ciencia. Eso lo tiene que hacer un profesional de la física, un profesional de la psicología. No va a llegar a eso. Entonces, vamos a la segunda parte, una investigación periodística. Es lo que se podría haber hecho, es lo que ha intentado hacer Cuarto Milenio o lo que ha hecho David Cuevas o hizo en su día Manuel Carballal o otros tantos que han investigado el caso, ¿no? Claro, si tú luego, en la divulgación de ese caso, te dedicas exclusivamente a dar la entrevista o los testimonios de una de las personas, no estás haciendo una investigación periodística, simplemente estás publicando una entrevista. A eso, bueno, pues entran todas las opciones posibles. Gente que lo critica porque ha sido incompleto, gente que lo alaba por haber sacado a la luz un fraude y gente pues que se queda en medio. Yo me quedo en medio, ¿por qué? Porque ni con eso estás desvelando un fraude, porque todo es mucho más complejo, ni es criticable como, no sé, una especie de venganza personal hacia un programa, hacia algo, porque yo lo que creo es que en ese caso el periodista, que en este caso es David Cuevas, decide decantarse por la exclusiva en lugar de tratar de profundizar o de esperar a lanzar, a divulgar una investigación mucho más amplia. Yo creo que es lícito todo. Es en función de la opinión o del punto de vista que mires las cosas, ¿no? Yo estuve durante, creo que fue final de mayo, principio de junio, en la presentación de un libro que era El Diablo en Casa, de Alberto Ávila, en Vallecas. En esa presentación, auspiciada por Victoria Braojos, una medium que había estado en la casa, que había ayudado al escritor pues a tratar de detectar qué es lo que había sucedido en esa casa, y ella como medium pues lo que hacía era confirmar que allí habían sucedido fenómenos paranormales posiblemente debidos al abuelo, no a la protagonista del caso. Bien, en esa presentación estaba David Cuevas, estaba Manuel Carballal, estaba Jesús Ortega, estaba yo, y estaba uno de los hermanos al que
a los que David Cuevas pues le ofreció la exclusiva de la entrevista. Incluso pude intercambiar algunas palabras con él y me planteó directamente la posibilidad de que le podía interesar escribir un libro para contar todo lo que él sabía sobre el caso. A mí personalmente en ese momento no me explicó nada de lo que luego contó en la entrevista. A mí lo que me sorprende, no me deja de sorprender a alguien que ya años antes había dicho que todo eso era verdad, que luego se desdice que tiene todo el derecho y que puede ser normal, ojo, eso puede ser así. A mí lo que me sigue extrañando es que en mayo o en junio vaya a la presentación de un libro que está defendiendo de alguna forma los fenómenos que allí sucedían, ¿no? Y que muy poco tiempo después ofrezca una entrevista para decir que no, que allí no pasaba nada y que él cree que fue mediatizado de alguna manera en esa fenomenología. De hecho, incluso cuenta el hecho de que él fue uno de los que tiró una piedra para hacer confundir a los policías que estaban allí. Entonces, claro, hombre, a mí me genera como mínimo cierta curiosidad, ¿no?, que alguien durante mayo y junio vaya a la presentación de un libro donde se va a seguir diciendo que esos fenómenos se suceden, si yo ya en aquel momento, yo creo que él ya era consciente de que eso no era así. Hombre, no lo veo muy claro, sinceramente. Obviamente hay cualquier explicación posible, es decir, que vas allí, que sabes que va a ser un libro sobre el caso que te marcó en tu vida y que, bueno, pues quieres pasarte para ver qué van a decir. Y a raíz de eso, pues luego haces las declaraciones que haces. Bueno, sí, no digo que no, pero es un punto más, una cuestión más que hace generar muchas dudas y muchas complicaciones en un caso que va a seguir dando que hablar, obviamente, ¿no? Porque van a seguir viniendo testimonios y porque al final el tiempo hace variar lo que uno piensa que vio en su momento, ¿no? Y eso va a ser así. Hay muchos fenómenos, muchos casos para seguir dándole vueltas a una cuestión como la de Valle, el caso de Belmez, que ya difícilmente van a dar mucho más de sí. Sin duda alguna, este expediente va a seguir dando mucho que hablar, y coincido contigo en que no tenga nada claro que vaya a seguir dando mucho más de sí. Cuéntame, Alfonso, en la divulgación del misterio, ¿perro come perro? ¿Perro come carne de perro? Pues no sé si perro come carne de perro, pero que divulgador come carne de divulgador, bueno, yo creo que lo hemos visto hasta las trancas, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que sea un mundo que se fagocita continuamente, que se machacan las investigaciones de uno, las divulgaciones, los artículos de uno, de otro. En definitiva, es un sector, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que es sector, y ya lo he hablado en alguna ocasión, que prácticamente no existe a nivel comercial. En este mundo del llamado misterio, no creo que haya más de 30 o 40 personas que vivan de él. Que vivan de él me refiero a que tengan un sueldo mensual que supere los 1.200 euros, 1.500 euros, 1.000 euros. No hay más. En España, me puedo equivocar, dile que son 30, dime que son 40, dime que son 50. Más de eso, no hay nadie que se gane la vida escribiendo artículos, siendo redactor de una revista, haciendo un programa de televisión, de radio, siendo redactor, como te digo, siendo productor, siendo presentador, siendo director. Muy poquito. Y la verdad es que al ser un sector donde el pastel es tan pequeñito, pues la verdad es que cada vez la calidad es menor, pues porque cada vez, es decir, muy sencillo, si a ti te pagan 150 euros por un artículo y tienes que irte a 300 kilómetros de tu casa para entrevistar a 3 testigos y hacer 10 fotos, volver a tu casa, redactar y perder una semana en eso, con 150 euros tú no vives. Entonces, bueno, pues es un tema que cada vez se pierde, y si te van a pagar 150 euros, pues le dedicas el tiempo que valen esos 150 euros, que en ocasiones son 3 horas de información de Wikipedia y de páginas de internet y de una llamada por teléfono. Y eso, ni más ni menos, es lo que está matando la divulgación del mundo del misterio. El que las investigaciones o sacar a la luz según que se paga muy mal, pues porque el público no lo está comprando. Y ahí hay una problemática, lo hablábamos antes con el tema de la divulgación, de cómo se estaba produciendo, ¿no? Tenemos que buscar la salida porque lamentablemente estamos en una situación más que crítica. Vamos a hablar de cosas más amables. El primer fin de semana de diciembre, si no me equivoco, se celebra una nueva edición de Magic Internacional, encuentro anual del que tú eres director.
A ver, ¿cuáles son las claves para que un evento de esta categoría, de esta magnitud, no se quede anclado en el pasado y logre estar subido al carro de la sociedad del siglo XXI? De paso, aprovecho para pedírtelo. Adelántame algo de lo que vamos a poder vivir en esta edición 2018 de Magic Internacional. Magic Internacional es un circo en todo el ámbito de su palabra, ¿no? Ten en cuenta que es algo que llevamos 34 años, primero de la mano de Ramón Planas, de Sebastián Darboy y ahora de un servidor, pues lo que intentamos es eso, aglutinar una serie de conceptos, una serie de disciplinas que se escapan a la ortodoxia, ¿no? Que se escapan un poco a la explicación ordinaria que tenemos en la historia, en la ciencia o en los escritos habituales. Entonces, bueno, tratamos de hacerle llegar a la gente las últimas novedades en cuanto al mundo ferial, de lo que es el esoterismo, de lo que son las mancias, de lo que son esas disciplinas alternativas de crecimiento espiritual, terapias alternativas también, llamémosles así. Y luego en dos diferentes auditorios lo que hacemos también pues es aportar el conocimiento de los grandes especialistas en ponencias que van desde este año, por ejemplo, ya para darte una exclusiva, pues tendremos en directo el programa Espacio en Blanco con Miguel Blanco, tendremos en directo el programa El Dragón Invisible con Jesús Ortega, tendremos al director del programa La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa, estará Marilyn Rosner el viernes, tendremos yo creo que un Magic espectacular, una mesa redonda sobre misterios de cine con Miguel Ángel Plana y Miquel Navarro. Estará, por ejemplo, también una mesa redonda hablando de los últimos avances de la transcomunicación y el contacto con el supuesto más allá. Fernando Gómez hablando de la ciudad de los muertos, de los cementerios, de lo que esconden los cementerios. Muchas cosas y muy atractivas, ¿no? Tendremos también temas relacionados con el crecimiento espiritual, el coaching. Va a haber muchas sorpresas, vamos a tener unas masterclass especiales, pero sobre todo una variedad importante para que todo aquel que le gustan esas disciplinas que, como te digo, son de conocimiento obligado a mi modo de ver, pero que se escapan del conocimiento que habitualmente tenemos en los estamentos oficiales, desde la ciencia, la historia y demás, pues bueno, que se encuentren cómodos y que puedan pues disfrutar de un poquito de todo, ¿no? Ten en cuenta, no dejemos de ser una actividad lúdica para que la gente se lo pase bien, intentamos ser lo más coherentes y lo más serios posibles, pero no olvidemos que una conferencia que dura 45 minutos o una medium o una tarotista que hace una tirada de media hora no se puede explayar como lo pueden hacer una consulta, ¿no? Es una especie, en catalán decimos tastet, ¿no? Que sea una especie de degustación, de tapas, ¿no? Pues es un poquito eso, ¿no? Un poquito que con 12 euros que estás pagando por entrar durante un día tú puedas tener acceso a una introducción a todo lo que posiblemente te gusta, y si ya te gusta, ir directamente a esas actividades en las que quieres crecer un poquito. No tengo la menor duda de que Magic Internacional necesitaba un giro desde hace muchos años. Es una apreciación personal, muy personal, pero creo que el gran lastre, sin desmerecer otras épocas, en los últimos años se llamaba Sebastián Darboy. Pero insisto, esto es una opinión personal. Exclusiva. Aunque compartida por muchos divulgadores, pero exclusiva de quien habla. Se nos echó el tiempo encima, pero me gustaría saber, Alfonso, cuéntame, ¿hacia dónde van tus pasos? ¿Hacia dónde apuntas estas miras que siempre tienes proyectadas, muchas veces hacia las estrellas? Pues mira, miro a un montón de sitios. Sabes que no me conformo con nada. Era muy reacio a escribir un libro con mi nombre real. Al final lo he hecho con Luciérnaga, un libro que sale de manera inminente, Caza de Brujas, en la que hago un poco de historia sobre ese momento increíble del ser humano, ¿no? De cómo se puede ser tan desastroso y tan lamentable y tan diabólico, fíjate, vamos a decirlo así. Pero sobre todo marcando y resaltando la figura de unos personajes muy concretos que eran los cazadores de brujas, ¿no? Estos personajes que iban en busca de las brujas para ganar dinero y poder. Se convirtieron en gente importantísima y es curioso cómo vivían eso, ¿no? Y luego, por contra, estaban aquellos que defendían, no defendían a las brujas, pero sí que atacaban ese establishment y atacaban y ponían en duda, ¿no? de que el diablo pues realmente poseyera a estas brujas, o que las brujas hicieran un pacto con el diablo y que simplemente pues eran pobres personas que
que poco habían hecho. Bueno, pues es un poco una comparativa de este tipo de personajes que yo creo que es muy interesante, ¿no? Me he metido en el libro, pues sigo haciendo cosas de radio, estoy con el Magic, estoy con Ediciones Oblicuas, con la colección La Biblioteca del Misterio, donde tú publicaste también, con ese programa La Prueba de YouTube. Todo lo que sea la divulgación de estos fenómenos a mí me interesa, voy a tratar de explorar. Y bueno, y ahora que estamos hablando, pues también te adelanto otra exclusiva que en estos días está saliendo, si no ha salido ya o estará a punto de salir, porque llevo 2 días que no sé ni lo que hago, una iniciativa de una manera de divulgar que es misteriodiario.com. Nos hemos juntado 4 personas de aquí de Cataluña que creíamos que el misterio está bastante maltratado desde hace muchos años aquí. Nos hemos juntado Carlos Mesa, Marc Riera y David Aliaga y un servidor. Y bueno, nos hemos lanzado a esta aventura de crear una plataforma en la cual pues de forma diaria podamos divulgar, podamos ofrecer actualidad sobre los contenidos relacionados con el mundo del misterio, la historia ignorada, cuestiones, lo mismo, ¿no? Que se escapan un poquito a lo que los medios convencionales realizan. Vamos a ver, es una prueba, ¿no? Como el programa que hago, vamos a lanzar esa idea. Cada vez, como bien sabes, pues tratamos de contar con el máximo de colaboradores posibles y a ver si esa plataforma por fin sirve de un trampolín para que el misterio se vea de otra manera un poquito más seria. En eso estamos, y en un futuro pues no tengo ni idea. Igual me canso como me cansé hace 16, 17 años y lo mando todo a tomar por saco, como se dice vulgarmente, y vuelvo a viajar y me voy a mi refugio, que ojalá pueda irme un día en una islita del Caribe a veros desde lejos con mi cervecita o mi mojito en una hamaca y a pensar qué es lo que se oculta detrás de este mundo que nos ha tocado vivir, que parece que si no fuera porque es dramático, alguien está jugando con nosotros para que no sepamos de verdad qué se esconde, ¿no? Detrás de la vida y detrás, en definitiva, de lo que nos sucede día a día. Así que a veces también toca un poco disfrutar y no comerse mucho la cabeza, porque al final a lo mejor se trata de eso, ¿no? De disfrutar de la vida y de disfrutar de toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Esperaremos con muchas ganas este libro de Alfonso Trinidad y por mi parte todo el apoyo a este proyecto llamado misteriodiario.com. Todo mi apoyo porque en la raíz gestadora están grandes amigos, grandes divulgadores. Larga vida a misteriodiario.com y a las personas que hacen apuestas valientes y arriesgadas. Continuamos en Ángulo 13, continuamos con nuestra travesía radiofónica. Me apetece poner uno de esos temitas musicales que tienen relación con el misterio. Vamos a ambientarnos con un poquito.
Canarias Plural. Información global, libre y plural. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Es 1000 veces más larga que cualquier monumento jamás construido. Se empezó a construir antes del nacimiento de Cristo. Seguían trabajando en ella cuando Colón descubrió América y miles de personas murieron mientras se estaba haciendo. ¿Qué temores ocultos condujeron a los chinos a construir la Gran Muralla? Una muralla a la que llamaron el mayor cementerio del mundo. El misterio no solo se tiñe de oscuro con sombras fantasmagóricas y voces de supuestos orígenes paralelos. En la mochila se pueden guardar los ingredientes de sorprendentes historias más cercanas a la antropología pura y dura que a detalles tenebrosos. Al llegar al aeropuerto internacional de Pekín, en China, sorprende lo desproporcionado de la propia edificación aeroportuaria. La grandeza del imperio se hace notar en esta construcción del año 1958 y que en 2008 vio concluida su ampliación, convirtiéndose en el mayor aeropuerto del mundo. Nuestra particular meta, nuestro particular destino es la Gran Muralla China, aunque decir esto es decir demasiado. La Gran Muralla China tiene una extensión cercana a los 8.900 kilómetros, que van desde la frontera china con Corea hasta el Gobi en la Mongolia interior. Tras el necesario tentempié y unas horas para estirar las piernas después de tanto avión, cogimos carretera rumbo a una de las puertas de la Gran Muralla China, una puerta que tiene a su paso por Beijing, en Pekín. Esto de cambiarle los nombres a los lugares ahora, ¿verdad? Está a poco menos de 2 horas y desde lo lejos ya se adivina lo impresionante de la que está considerada una de las 7 maravillas del mundo, además de ser patrimonio de la humanidad desde 1987. Pero ¿realmente conocemos esta impresionante construcción? Más allá de lo que nos muestran, más allá de una simple foto o un vídeo, vamos a hacer un poco de historia. La construcción de la Gran Muralla China se prolongó a lo largo de los siglos y debemos entenderla como la consecuencia de la unión, que no siempre física, de diferentes muros que delimitaban las fronteras de muchos feudos o estados que surgen en el siglo VIII a.C. Es decir, los pequeños feudos tenían sus propias murallas y, antes del siglo VIII a.C., y poco a poco se fueron uniendo, de alguna manera. Por simplificar, se divide la construcción de la Gran Muralla China en 5 periodos. El primer periodo sería el anterior a la unificación de la dinastía Qing. Luego el periodo de la dinastía Qing, el periodo de la dinastía Han, otra etapa sería el periodo de baja actividad y yo creo que el mejor o el más imponente, el esplendoroso periodo de la dinastía Ming, extendiéndose su construcción hasta finales del siglo XVII, aproximadamente después de Cristo. A lo largo de más de 1500 años ha sido reconstruida, al tiempo que en otras secciones se seguía construyéndose por primera vez. Esto la convierte en la obra hecha por el hombre que más se ha prolongado en el tiempo, su construcción. Son más de 1500 años. Pero vayamos a esos aspectos que nos atraen por su contenido curioso o por todo lo que nos sorprende. Se calcula que alrededor de 10 millones de personas murieron durante su construcción a lo largo de las diferentes etapas. 10 millones de personas murieron construyéndola.
Se ha dicho en muchas ocasiones que los cuerpos de los trabajadores eran lapidados entre los propios muros que estaban construyendo, y aunque no cabe duda de que esto pudo ser así, en muchos casos, hay que decirlo, lo habitual y lo más extendido era que los cuerpos de los fallecidos en las obras fuesen enterrados en las inmediaciones del muro. También es oportuno señalar que no todas las víctimas murieron en plena obra y que, del total, alrededor de unos 400.000 eran esclavos que realizaban trabajos forzados. Es por ello que también se la conoce como el mayor y el más largo cementerio del mundo. Al llegar al paso o puerta Yugón, un amable campesino nos cuenta la historia de un guerrero protector del Gran Muro, que al parecer se aparece montado a caballo en lo alto de la muralla durante las noches frías de la luna roja y que lanza una fuerte llamada, un fuerte alarido que provoca la reiterada retirada de las nieblas y los vientos. Evidentemente, las historias de este corte legendario surgen por doquier a cada paso que damos. Los caminos son difíciles, sobre todo los caminos no guiados, los que colindan con la gran construcción. Chiu, el hijo mayor de aquel campesino, nos cuenta cómo recorrió a pie durante más de 100 días la Gran Muralla China, encontrando a su paso grandes torres y escaleras interminables que suben y bajan las montañas. Y es que la Gran Muralla durante todo su recorrido sortea con impresionantes verticalidades a algunas de las más grandes montañas de esa zona del país, dejando al descubierto, vamos a decirlo, lo casi imposible de sus pendientes. El sufrimiento que tuvo que vivirse para poder construir esas descomunales rampas escalonadas. Es que hay que situarse en tiempo y forma. El corto recorrido que realizamos, rozando el rigor turístico y las ganas de aventura, nos llevó a descubrir miles de grabados ocultos entre las piedras, algunos mostrando simbologías alusivas a la muerte, a la llegada de dioses voladores de larga cola. Muchos de estos grabados podemos encontrarlos a vista de prismático en medio de los más de 6 metros de altura de la pared empedrada. Nos cuenta el campesino al que hemos adoptado de alguna manera, durante más de 3 horas estuvimos con él, que aquellas inscripciones casi imperceptibles señalan las peticiones de morir por parte de los esclavos, una forma de perpetuar el sufrimiento de aquellos que dejaron su vida allí. Y es que estando en la parte inferior de la Gran Muralla, en medio de los pastos y las rocas, no se hace difícil imaginar cómo muchos de estos hombres se arrojaban al vacío desde lo alto para dejar de sufrir la vida. Sea como sea, la Gran Muralla China ha pasado a la posteridad por ser, sin duda alguna, una de las mayores bellezas de la humanidad, escenario de las más románticas postales, desfile de modas, grandes producciones de cine, de Hollywood, en fin, una curiosidad, te la voy a dar. Seguro que has escuchado o leído en alguna ocasión decir que la Gran Muralla China es la única construcción que puede ser vista desde el espacio, a simple vista. Bueno, lo cierto es que esta información corrió como la pólvora a raíz de algunas publicaciones de los años 30 del siglo XX. Afirmaban que era posible ver el espacio o ver desde el espacio simplemente mirando la Gran Muralla China, de lo grande y enorme que es. Bueno, pues hay que decirlo, esta información no tiene ningún rigor científico. De hecho, la Gran Muralla tiene muy pocos metros de anchura. Ojo, es larga, pero tiene muy pocos metros de anchura, no superior a cualquier carretera. Además es del color del suelo que hay en su entorno. Y como ya en su día dijeron los astronautas William Pogge o Armstrong, esta construcción no es posible verla a simple vista desde el espacio. Ellos que han estado arriba lo han dicho. No es posible, se mimetiza con el color del terreno y además no tiene la suficiente envergadura en ancho como para ser vista esa enorme línea. Todo es una leyenda urbana. Se ha visto envuelta quizás por la confusión, ya que, hay que decirlo, desde el espacio sí se llega a ver
algún tramo del Gran Canal de China a su paso por Pekín. Pero sería el Gran Canal y algún tramo muy corto. En fin, sea como sea, la Gran Muralla China no necesita de ornamentos para continuar siendo la mayor obra de ingeniería militar de todos los tiempos. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.